Muy buenas a todos, ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Radio El Pensamiento 880, transmitiendo las 24 horas continuas. El Pensamiento, el despunte está en TikTok, Spotify, Facebook y YouTube. El Pensamiento transmite, como les dije, las 24 horas del día. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo a Paula Fajardo, quien está en Tampa, Florida. Gracias. Ella nos reporta continuamente. A Francisco Centeno, a Alex Sotelo y a todas las personas que continuamente nos están reportando. Antes de empezar, les quiero informar que hoy se inaugura el gimnasio multiusos Iván Montenegro, ubicado en el mercado del Distrito 7. Estuvieron presentes autoridades de Managua, entre ellos Enrique Armas y el director de Conmema, Freddy Casco. Así es que tenemos un nuevo gimnasio en la ciudad, ¿verdad? En el Iván Montenegro. Entrando en materia, quiero presentar también mi testimonio de recuerdo y cariño a Gladys Báez. A Gladys Báez yo la conocí. Habían entre las mujeres del Frente Sandinista en la guerrilla prominentes mujeres como ella, Charlotte Baltodano Egner, también de mi recuerdo, así como también Doris Tijerino Haslam, hija de un compañero de trabajo que estuvo aquí por mucho tiempo, Tijerino, ¿verdad? Un magnífico técnico que sacó adelante Radio El Pensamiento en sus comienzos, ya fallecido. Así es que también yo me sumo a la condolencia a Gladys, como dije, a quien conocí muy bien, siempre de trenzas, ¿eh? Era muy hermosa cuando era joven. Gladys Báez, le decía yo, se ponía a reír. Por otro lado, la copresidenta doña Rosario Murillo destacó el legado histórico de Gladys Báez, resaltando su valentía, compromiso y entrega en la lucha por la soberanía y los derechos del pueblo de Nicaragua. Así es que hay un reconocimiento generalizado con esta mujer que fue de las iniciales en la lucha para el derrocamiento del gobierno de los Somoza. Por otro lado, el Banco Central dio a conocer los indicadores monetarios de febrero del 25, revelando, dice, un panorama positivo para la economía del país. Realmente ha habido un gran esfuerzo en Nicaragua, la producción se ha levantado bastante. Lo único que lamentamos es que los precios se mantienen arriba. Gran parte de la producción se exporta y en ese sentido la responsabilidad nuestra como país en paz que estamos, y gracias a esa paz es que estamos progresando, es que se exporta parte de esa producción a El Salvador, a Costa Rica y a China, ¿verdad? De todas maneras, es importante para nosotros subir en nuestras exportaciones y en la riqueza que poseemos en nuestro país, como son tierras fértiles. Además, un campesinado productivo y muy esforzado como el que tenemos. Mientras la EPN ha dado a conocer actividades desarrolladas en los puertos de Nicaragua durante esta semana, el gobierno, a través de la empresa portuaria, informó sobre actividades desarrolladas en los puertos de Nicaragua del 3 al 9 de marzo. Se atendieron 17 buques internacionales. En Corinto arribaron 12 barcos internacionales, entre ellos 5 buques container que importaron 1083 contenedores con artículos eléctricos, medicamentos y herbicidas provenientes de China. Yo les he dicho que aprovechemos que los chinos venden más barato. Y con esta guerra comercial decretada por Trump, seguramente el comercio entre China, Nicaragua y el resto del continente se va a ampliar definitivamente. El
Minsa anunció que hizo entrega de equipos para el diagnóstico y atención de lesiones de cáncer en mujeres en los hospitales de varios departamentos del país. La doctora Xiomara Hernández, directora de hospitales del MINSA, indicó que son 12 equipos para atender a la población nicaragüense, que consisten en 2 procesadores de tejidos y 10 equipos de criptoterapia. Hay un informe que está dando el gobierno, particularmente lo que es la jefatura de tránsito, dice que el 54% de los accidentes mortales en Nicaragua los protagonizan los motociclistas. Infinidad de veces he dicho yo aquí que tienen que hacer operativos en los centros cerveceros y en las cantinas de Managua. Les he señalado incluso a donde hay numerosas motos, ¿verdad? En horas de la noche, esa gente sale ebria y van en condiciones muy difíciles para manejar. Acuérdense que el motociclismo es un equilibrio. Sin embargo, pues todavía no he visto resultados en ese sentido. Le digo a Vilma Reyes, Vilma, muy conocida por mi persona, que hizo su práctica de periodista, y es periodista, y la hizo en el espacio 60 minutos de mi hermano que ya nos abandonó en este mundo, Javier Reyes. Así es que toma nota, Vilma. Toma nota, ¿verdad? Ha sido una buena jefa de tránsito, como fuiste también una buena practicante del periodismo aquí en Radio El Pensamiento. En Colombia se reporta que un nicaragüense fue detenido por la Armada Nacional cuando transportaba droga en una embarcación. O sea, hay muy pocos nicaragüenses metidos en esto, pero es lamentable, digamos, que ocurran hechos y que se involucren en el tráfico de droga, protagonizado principalmente en el continente por Colombia, Venezuela y Bolivia. Y Costa Rica, que como les he dicho varias veces, es la bodega de la droga en Centroamérica, y de ahí, de esa bodega, se reexporta al México y a los Estados Unidos. Dice también otro informe que hay miembros del Comité de Veda de la Langosta en el Caribe e Impesca realizaron monitoreo, vigilancia y control en los cayos Perlas de la región autónoma del Caribe Sur, con el objetivo de darle seguimiento al periodo de veda de la langosta. La langosta aquí nos produce muy buenos dividendos al país, ¿verdad? Porque se exporta. Aquí en el mercado local es cara, como es cara en todo el mundo también, la langosta y el camarón, pero da muy buenos dólares a Nicaragua la exportación de la langosta. Nicaragua exportó en la primera semana de marzo 62 contenedores con café, madera procesada y camarón con destino a China. Por eso les dije yo que el comercio con China se está intensificando. Y China ha ofrecido continuamente comprar toda la producción de Nicaragua en el aspecto agrícola. O sea, es un buen socio comercial el que tenemos con los chinos, ¿verdad? Se exportaron 37.476 toneladas métricas de azúcar a China, detalló Carlos Aburto, gerente general de la empresa portuaria nacional. Muy bueno. El Banco Central dice que la inflación acumulada en el mes de febrero fue del 1.13%. En ese sentido, la inflación, digamos, no solamente debe registrarse en el caso de los granos básicos, tiene que registrarse la inflación en la verdura. También es una observación que le hago al Banco Central. En otros productos, como son, por ejemplo, los desodorantes, la pasta de dientes, son productos de primera necesidad. Claro que el arroz, los frijoles, el maíz son los productos más importantes de consumo humano, pero también los de higiene personal deben de ser considerados parte de la canasta básica de Nicaragua.
O sea, la gente tiene que comprar su desodorante, su pasta de dientes, su cepillo de dientes. Todo eso debe estar incluido en la canasta básica. Perdón. Canadá está buscando más comercio con extranjeros por los aranceles de Trump. Canadá ha respondido bien fuerte a este señor Trump. O sea, le han puesto aranceles y ha respondido también con fuertes aranceles, lo mismo la Unión Europea. Hay una información que ha sido distorsionada. No le doblaron el brazo al Canadá con esto de la luz, que le estaba subiendo el 25% de la energía eléctrica al norte de los Estados Unidos y que afectaba principalmente ciudades como Detroit, Nueva York, Nueva Jersey y otras que están en la proximidad de la frontera con Canadá. No, quedó pendiente una negociación después de que el presidente Trump llamó a Doug Taylor, quien es el primer ministro de Ontario, que es una provincia del Canadá, diciéndole que negociaran. O sea, no es que le torcieron el brazo. Sencillamente el mundo ha respondido, ¿verdad? El único que se ha quedado callado es Lula, pero ustedes saben bien la posición de Lula. No va a responder a los aranceles de los Estados Unidos, pero la Unión Europea ha respondido bien fuerte, de tal manera que el comercio de importación que hay entre la Unión Europea y Estados Unidos anda en 29.000 millones de dólares anuales. Bueno, se le está poniendo aranceles también a las exportaciones que hacen de los Estados Unidos a la Unión Europea. Esto, sin lugar a dudas, va a incidir en los precios, porque quien paga al final es el consumidor, ¿verdad? Entonces, en esto de los aranceles, cada vez digamos que hay aranceles y que afectan, que es el impuesto de aduana, para que no nos enredemos, esos son los aranceles. Al final se compra más caro. Por eso la gran inflación que se tiene en los Estados Unidos y el estado de recesión que hay ahí. ¿Por qué? Porque sencillamente están comprando más caro desde ya una serie de productos. Se considera que la industria automovilística en los Estados Unidos va a entrar en estado de quiebra. Y va a entrar en estado de quiebra por una razón. Porque el aluminio y el hierro lo importan mayoritariamente estas fábricas de automóviles. Lo mandan a procesar al Canadá y cuando vuelve del Canadá a los Estados Unidos tiene que pagar impuestos de importación otra vez. Entonces, el reflejo de lo que les estoy diciendo, que van a la quiebra, lo da Elon Musk con su fábrica de automóviles. O sea, su fábrica de automóviles se ha venido al suelo y por eso Trump hasta le hacía propaganda. Que ayer me refería a eso, que Trump me daba la impresión más de un vendedor de carros que de presidente de los Estados Unidos, porque se puso a promover el carro. Cuando él dijo que un automóvil de los que produce Elon Musk vale $30,000, alguien me comentó, con $30,000 se compran 3 vehículos. Dice, son caros los vehículos producidos por Elon Musk y van a subir más. Y van a subir más porque Elon Musk y sus fábricas tendrán que importar insumos de los países que han sido grabados por Trump. Por eso decía yo, me parece descabellado todo lo que se está haciendo con esto de los impuestos y me parece también que Trump pensó que todo el mundo iba a echar la cabeza, ¿verdad? Y no iba a decir nada. Le han respondido parejo, especialmente Canadá, a donde han hecho a un lado a los productos importados de los Estados Unidos y le están dando prioridad a las importaciones, a los productos que se producen en el Canadá. Lo mismo está pasando en Europa. Ahora, también fue grabado la Argentina. Ellos exportan hierro y aluminio a los Estados Unidos. Lo mismo Japón, que son aliados de los Estados Unidos, y Corea del Sur. Por eso he insistido, la inflación que va a los Estados Unidos y el estado de recesión va a ser profundo, ¿verdad?
Alguien calculaba, de estos analistas que hablan en los grandes medios televisivos de los Estados Unidos, que ni que Trump pasara 4 periodos de gobierno podría levantar la economía norteamericana a como la está llevando, que la está haciendo quebrar en 40 días de gobierno que tiene. Esta es la realidad de esto, ¿verdad? Porque todo se encarece. Miren a los chinos están comprando aquí, y con eso de que le subieron los aranceles a los chinos y los chinos de manera recíproca le subieron los aranceles a los productos del campo de los Estados Unidos, ahora los chinos dicen que van a comprar la carne en Argentina y el resto de su comida, granos básicos, pues, en estos países, así como también en el Brasil. O sea, la política de Trump no solamente está afectando internamente a los Estados Unidos, sino también, digamos, que va a llevar a la quiebra a muchas empresas. Son los análisis que hace la prensa misma de los Estados Unidos. ABC News dice también que los canadienses que estén más de 30 días en los Estados Unidos tienen que registrarse. Ha habido una magnífica relación entre Canadá y los Estados Unidos, ahora la está afectando Trump. De tal manera que los canadienses acompañaron en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial a las tropas norteamericanas que pelearon en Europa. Ahora Trump los ha distanciado. No sé hasta dónde lleva su política Trump, porque está afectando la imagen misma de los Estados Unidos. Para que se den una idea, según la información que me daba gusto, el gasto familiar en un súper de los Estados Unidos hoy en día de 3 o 4 personas es de $500 semanales, cuando se gastaban 100, me decía. Y la renta más baja para alquilar casas es la gente prefiere alquilar en los Estados Unidos por la proximidad de sus trabajos. Si se cambian de trabajo, buscan un apartamento o una casa cerca de su trabajo, anda en el orden de $2,000. En Nueva York, por ejemplo, que es una de las ciudades más caras de los Estados Unidos, nadie puede ganar menos de $10,000 al mes para sobrevivir. Así están las cosas. Es cierto, recibió un país, digamos, en estado de quiebra a Trump, pero lo está poniendo peor. Es la realidad de lo que ahí está pasando con su invento de los aranceles, ¿verdad? Dice Trump también, pues, se ha vuelto noticia, pero noticia negativa. Le recomendó a los estadounidenses que no le compren carros al Canadá. Todo esto afecta las relaciones mismas de los Estados Unidos y afecta también la influencia que ha tenido ese país en el mundo. Ya son efectivos los aranceles a México y los Estados Unidos. Claudia Sheinbaum dice que se va a tomar un tiempo para dar una respuesta a Trump. Seguramente le va a subir los impuestos a los productos que se importan de los Estados Unidos. ¿Quién paga al final todo esto? Lo he dicho varias veces. El consumidor. Ese es el que paga al final, ¿verdad? De todas estas cosas que estamos viendo en el mundo. La Unión Europea dice que tiene contramedidas y ya las impuso, como les informé hace un momento, en contra de los aranceles de Trump. Más caro todo, ¿verdad? No solamente en la Unión Europea, sino en el mundo entero. Los países más afectados por los aranceles de Trump, según un informe que daba ayer Telemundo, son Brasil, Argentina, aquí en América Latina, y México. Y en el resto del mundo, Corea, Australia y Japón. A Japón le metieron aranceles y fuertes también. Si el único que se ha quedado quieto con los aranceles, como les dije, Lula, ¿verdad? Dice que no va a poner aranceles. Bueno, Lula no es nada de lo que fue. Yo una vez que me tocó viajar a América del Sur, iba en la comitiva del presidente Ortega como periodista, pasé toda una noche platicando con él, pero ese Lula que yo conocí
no es el Lula que estoy viendo actuar ahora, nada que ver. La gente cambia, ¿verdad? Por otro lado, hay incertidumbre en estos momentos con las contramedidas, no solamente en los Estados Unidos, sino en Europa. Los europeos se quejan de que están en estado de quiebra. Dicen que le estaban obedeciendo a Trump en darle 800.000 millones de dólares a Ucrania para esa guerra con Rusia. Pero dicen que no tienen de dónde sacarlo, mucho menos ahora con los aranceles que les ha impuesto Trump. La verdad es que las grandes empresas de Europa están migrando. Primero, antes pagaban el gas y el petróleo barato, ahora lo pagan caro. Lo importan de los Estados Unidos. Solo este servilazo de Ucrania dice que va a importar gas de los Estados Unidos con esa situación de quiebra en que tiene Ucrania en estos momentos con esta guerra. A propósito, los últimos vestigios de la OTAN que invadió con uniformes ucranos la zona de Kursk en Rusia se están rindiendo y están entregando el armamento norteamericano que les había llegado a los rusos, ¿verdad? Prácticamente Rusia los ha expulsado ya de esa zona que habían ocupado los de Ucrania o de la OTAN para la negociación de la paz con Rusia. Se quedaron sin cartas, como les dijo Trump, ¿verdad? Trump piensa en naipes, parece que le gusta mucho el juego. Europa dice que no aguanta la exigencia de Trump de que suba al 5% del Producto Interno Bruto y que abandonen los programas sociales para la compra de armas. ¿A dónde las compran? En Estados Unidos. Es el que se ha beneficiado de todo esto. Dice Rusia que no debe haber tregua, lo que debe haber es una paz definitiva en todo esto. A Zelensky no le interesa por el negocio que ha hecho. Lo mismo a una serie de delincuentes que encabezan en estos momentos la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Esos quieren más guerra, porque se han hecho millonarios con estas guerras. Y millonarios con la vacuna, como la von der Leyen, que le vendió vacunas vencidas a Europa. Otra sinvergüenzaza, ¿eh? Ahora, Trump, que está hablando de paz, ya reanudó la entrega de armas a Ucrania. O sea, esa guerra va a seguir. O sea, es como un juego todo esto, lo que estamos viendo. Y el mismo Trump reconoce que todos los días están muriendo muchos jóvenes en esos combates que se dan especialmente en la zona de Kursk, en donde los rusos están desalojando a las fuerzas de la OTAN que visten uniforme de Ucrania. Por otro lado, también dice Rusia que no van a permitir la instalación de misiles en su frontera con Ucrania, ni van tampoco a permitir en estas negociaciones, si continúan por la paz. Hay una delegación de Estados Unidos en estos momentos en Rusia, después que se reunieron con Zelensky en Arabia Saudita sobre este asunto de la guerra, pero dicen los rusos que no van a permitir ni misiles ni la entrada a Ucrania de la OTAN. Como les dije, Canadá ratifica, no hay descuento en los aranceles a los Estados Unidos. Y se mantiene esto de que van a aumentar el precio a la luz, porque Estados Unidos ya les he dicho que es muy consumista, a Nueva York, a Detroit, a Nueva Jersey y a todas las ciudades del norte de los Estados Unidos, si Estados Unidos no cede en los aranceles anunciados por Trump. Trump creyó que todo el mundo iba a bajar la cabeza. Estados Unidos vive otros tiempos hoy. Esto no es como hace 5 años, esa es la verdadera realidad de todo esto. Los calores aquí en Managua siguen, son fuertes. Estamos entrando en la temporada de verano. Hay mucha gente que hace proyectos para ir al mar, pero la situación económica es difícil. Ir al mar es bien costoso, muy costoso. Pero
Como decía Calderón de la Barca, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Esto es todo por hoy. Nuestra invitación para mañana, a esta misma hora en el Despunte. Más noticias y comentarios en breve momento.